¿Qué tal, Rubén? Todavía no iniciamos, estamos a punto de iniciar en un minuto más. Estaremos comenzando. Gracias, Rubén. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Me presento, soy Débora Montesinos de OCM Haití y estamos, como bien nos los comenta Andrés, a un minuto de iniciar esta charla, la última entrega de nuestra serie de webinars de Microsoft. Muchísimas gracias por la excelente respuesta que hemos tenido. Vemos algunos nombres nuevamente asistiendo a esta última entrega y eso nos da muchísimo gusto. Les aseguro que hoy tendremos una plática muy valiosa, muy enriquecedora y la sección de chat estará activa en todo momento para que ustedes puedan participar con sus dudas, con sus comentarios y al finalizar tendremos un espacio especial para poder aclarar y comentar todas estas dudas y comentarios que ustedes vayan aportando a lo largo de nuestra sesión. Me da mucho gusto presentar a Andrés López de Suri Services. Él estará pues platicándonos eh, a lo largo de esta última entrega soluciones de nube. Hoy nos va a platicar cómo asegurar nuestra información y sobre todo cómo darle continuidad a nuestro negocio de manera sencilla, segura y con el trabajo colaborativo, por supuesto. Andrés, buenos días, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Débora, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo, con todos los asistentes y esperamos efectivamente que en todo momento se sientan en confianza. Este evento está diseñado para ustedes y que podamos entonces brindarles información útil y en el momento en que algo les haga sentido o algo quieran profundizarlo, con mucho gusto lo podemos revisar. Excelente. Pues Andrés, si estás listo, somos todos tuyos, el micrófono es todo tuyo y como bien lo dices, estará activo el chat en todo momento. Siéntanse en confianza de participar, aportar o bien lanzar dudas para que podamos aclararla al finalizar. Andrés, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Sí, sí, estamos Nosotros listos. también. Perfecto. Gracias, Perfecto. Andrés. Gracias a ustedes. Bueno, ya hemos estado viéndonos o hemos estado en las previas pláticas. Yo voy a ser su presentador nuevamente y nos vamos a enfocar a temas relacionados a esa parte importante de la empresa que tiene que ver con la información, ¿no? ¿Cómo me aseguro que mi información pueda yo tener la certeza de que va a estar ahí, ¿no? A pesar de los riesgos, a pesar de todos los desafíos que nos vamos a poder enfrentar, tengamos esa visibilidad y pues esa garantía de que nuestra información, a pesar de las cuestiones que pudieran pasar, nosotros la podamos mantener y la podamos proteger. Vamos a revisar entonces temas relacionados a cómo un plan de contingencia nos puede ayudar a detectar, actuar y sobre todo ya en la parte de las soluciones, pues buscaremos herramientas de nube que nos puedan brindar esa facilidad de podernos proteger, ¿no? De poder tener ya sea una redundancia, de poder tener un respaldo, de poder estar teniendo un sitio aledaño al que tenemos para poder entonces soportar las posibles fallas, ¿no? Y esto tiene que ver con un tema de que en algún momento nos va a pasar, ¿no? Esta parte que a lo mejor suena pesimista, pues es mejor asimilarlo y es mejor tener en vista que esta situación de a cualquier riesgo enfocado a nuestra operación va a pasar, ¿no? Inclusive el Foro Económico Mundial en temas de probabilidad, en términos de probabilidad, pues entre los primeros 4 hay temas relacionados a que eventualmente nuestra información se pudiera ver afectada, ¿no? Desde cambios climáticos, desde desastres naturales que obviamente no controlamos, hasta el tema que tiene que ver con ataques dirigidos ya específicamente hacia nuestra información y también el tema del robo de datos, ¿no? Las identidades, el fraude a través de esas identidades, es decir, ya está ahí en este top 10, inclusive por arriba de algunos otros riesgos, y eso nos indica que de cierta forma lo tenemos que tener presente, ¿no? Hacer esa concientización de que va a pasar o que nos puede pasar, nos va a ayudar a poder entonces actuar, ¿no? Actuar proactivamente antes de que suceda. Esto es parte de lo que buscamos y al final de cuentas, ustedes están aquí porque
seguramente tienen varios desafíos, están llevando a cabo varias actividades dentro de la organización y una de ellas va a ser garantizar la disponibilidad y protección de esa información, ¿no? Al final de cuentas, en esta nueva modalidad en la que estamos a veces consumiendo archivos a través de redes seguras dentro de la organización, pero muchas veces también ya lo hacemos a través de nuestras casas, donde también nosotros ya tenemos en vista que los ataques ya se están dirigiendo hacia los usuarios finales, ya el perímetro o esta nueva, este nuevo enfoque va hacia los usuarios finales, ¿no? Los atacantes están centrando sus esfuerzos en conseguir información y se están centrando en esas personas que eventualmente no tienen como esa concientización o no están todavía preparados para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces los ataques están siendo dirigidos hacia ellos y pues cada vez es difícil implementar esos controles de seguridad, ¿no? Donde el perímetro, cuando era nuestra red, cuando el perímetro era un entorno que nosotros conocíamos, que nosotros pues efectivamente teníamos visión de lo que estaba sucediendo, pues teníamos medios o forma de protegerlo, ¿no? Actualmente, esos controles de seguridad han pasado hacia otras redes, hacia otros dispositivos inclusive, y que nosotros podamos desafiar esa parte para incorporar procesos de recuperación que eventualmente nos ayuden a afrontar las interrupciones del negocio, ¿no? Ese trabajo que ahorita es modalidad híbrida, que a lo mejor muchas organizaciones están en esa transición, pues eventualmente van a enfrentarse ante estos desafíos, ¿no? Ante estas situaciones. Entonces, qué mejor que tenerlos en vista, qué mejor que tener ahí la información de esa situación para poderlo prevenir. Un segundo. Listo. Ok, entonces, después de que veamos esta parte, pues entonces también vamos a ver que las pérdidas de un eventual ataque tienen que ver con varios aspectos, ¿no? Inclusive uno de ellos difícilmente nos podríamos levantar, porque a pesar de que tengamos un plan B, a pesar de que tengamos una estructura que nos permita, un respaldo que nos permita levantarnos, el tema crítico aquí es también la reputación de la marca, de la empresa, ¿no? Ustedes saben que cuando muchas veces una información se ve comprometida, puede ser información de los clientes que tenemos o información del negocio, ¿no? Entonces, asimismo, los clientes van a percibirnos o van a percibir esa marca como alguna sensación de que no tiene el control o de que de cierta forma es inseguro, ¿no? Entonces, es ahí el daño más grave o más que podríamos enfrentar y que queremos evitar lo más posible, ¿no? Porque quizás los datos confidenciales, pues de cierta forma los podríamos proteger o la interrupción del negocio nos podemos levantar, el daño al hardware, pues lo cambiamos, es físico, lo podemos mover y aunque haya pérdidas financieras que nos afecten, que efectivamente son graves y para el negocio son importantes, de cierta forma las pérdidas financieras no se van a equiparar contra el daño a la reputación, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con una cuestión, pues, de prevenirlo, de estar conscientes de eso y sobre todo que México es el segundo país de Latinoamérica, ¿no? Que está también teniendo mayores ataques o ciberataques. Entonces, estamos ahí en el foco de posiblemente de algún atacante debido a que están explotando esta nueva modalidad también para obtener información, ¿no? Para poder aprovechar este cambio que algunas organizaciones no lo han previsto, ¿no? Entonces, si ustedes seguramente están haciendo algunos esfuerzos, ustedes ya están pues visualizando algunas situaciones, entonces es importante que no olvidemos y que tengamos en mente que estas pérdidas potenciales pues, nos queremos evitarlas al máximo, ¿no? Hay que tratar de poder tener esos esfuerzos, hacerlos antes de, ¿no? Ser como proactivos. Y qué mejor forma que hacer un plan, ¿no? La verdad es que en esta situación lo mejor es pensar con estructura, pensar cuando no tenemos el problema, porque cuando nos pasa, entonces ya tendremos definidos muy bien los actores, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos un paso adelante y sabemos que en algún momento podríamos estar comprometidos, pues lo mejor es detectar y mitigar los riesgos a lo más posible, ¿no? Entonces, el plan nos va a ayudar para que nosotros prevengamos o tengamos muy bien definidos los procesos y los pasos
que tendremos que seguir cuando eventualmente algo suceda, ¿no? Ayudarnos de ese plan con todo lo necesario para que cuando estemos en esa situación, nuestra organización pueda actuar. Y bueno, para elaborar ese plan, pues efectivamente nosotros estamos sugiriendo que hagamos un examen de conciencia, de concientización. Efectivamente, lo que nosotros nos va a ayudar es que una vez que detectemos los factores que a lo mejor yo no controlo eventos que me pueden afectar, pues yo los pueda ir minimizando, ¿no? Nunca voy a poder minimizarlo al 100%, pero sí puedo estar cerca de un 99.9 hacia arriba, ¿no? Puedo estar muy cerca de irlos controlando. Entonces, pensar en cuáles son esos eventos que nos pueden afectar y sobre todo ir viendo en nuestra organización cuáles son las áreas o la operación en cuestión de nuestros sistemas que más se ve afectada en esta y que nosotros necesitamos proteger. Entonces nos va a ayudar a poder detectar esos sistemas críticos para el negocio y que podamos establecer un SLA o que podamos ir revisando el tiempo que nos costaría una caída de los sistemas para poderlos levantar, ¿no? Como una respuesta ante una caída, ¿no? Tener una disponibilidad del servicio. Y eventualmente, si nosotros detectamos eso, pues nos podemos apoyar de herramientas que nos brinden SLAs o garantía de disponibilidad del servicio que estén muy cercanas al 100%. Entonces, ya una vez que detectemos, pues hay que documentar, hay que establecer quién está involucrado eventualmente en todas las áreas y veo que a lo mejor este tema ya pasa a un escenario un poco más fuera de lo de sistemas, ¿no? Quizás ahí ya se involucren otros actores de diferentes áreas que tengamos que involucrar porque al final de cuentas en este plan pues debemos de involucrar a los responsables de áreas o de tomar esas medidas con los recursos que nos dé la organización, ¿no? Entonces para poder estar prevenidos. Uno de ellos o el objetivo de esta sesión es mostrar soluciones de nube, específicamente de Azure, que nos permita tener una redundancia o que podamos tener una facilidad para que nuestra información pueda estar disponible, ¿no? La mayor parte del tiempo. Y eso me lo brinda Azure en la parte de centros de datos, porque estructuralmente Microsoft en particular tiene soportada o está estructurado para funcionar con redundancia. Los centros de datos de Microsoft que están repartidos por todo el mundo tienen zonas de disponibilidad o zonas redundantes. Quiere decir que en una región, probablemente ustedes ya hayan escuchado, habrá una región en México, estará en Querétaro, y esa región en Querétaro tendrá a su vez centros de datos que estén en otras ubicaciones. Es decir, van a haber zonas de disponibilidad que estén actuando en conjunto con la región de Querétaro, ¿no? De México Central específicamente, así se llama la región. Y un centro de datos estará en Ciudad de México, entonces esa redundancia va a permitir que yo por región pueda estar también protegiendo y subiendo la disponibilidad del servicio conforme lo necesite. Entonces ya tengo una infraestructura o Azure permite una infraestructura que yo pueda utilizar y a lo mejor si lo veo necesario lo utilizo porque eventualmente la infraestructura ya está ahí y no tengo que pagar por ella, sino que hasta el momento en que la utilice empiezo a tener una tarifa. Azure es un pago por consumo, ¿no? Entonces, yo puedo tener redundancia, inclusive a nivel básico, si yo tengo un servicio en Azure, si yo voy a montar ahí una máquina virtual o voy a montar ahí un servicio de almacenamiento, yo ya tengo de entrada una redundancia local. Quiere decir que en el centro de datos, en donde esté mi información, habrá 3 copias de seguridad, efectivamente, para garantizar que si hay un tema relacionado con la parte física del disco en donde estaba mi información y ese disco, obviamente, al ser un elemento físico pueda fallar, pues entonces yo no depende exclusivamente de ese medio. La información está replicando o está en redundancia en el centro de datos, ¿no? Que es una redundancia local, lo que estamos viendo ahí en la redundancia en el contorno morado, ¿no? Entonces, yo tengo una redundancia local, garantizo que eventualmente mi información va a estar ahí, me va a dar un SLA, inclusive es un contrato firmado en el que se me garantiza que el 99.9 mínimo del tiempo mi información va a estar disponible, ¿no? Obviamente lo puedo incrementar si mi sistema es crítico y entonces a lo mejor en cierto momento yo voy a buscar una redundancia mejor que yo pueda utilizar otro centro de datos que esté físicamente separado
y que entonces me permita garantizar que si este centro de datos se ve afectado por alguna situación, ya sean pues que no esté prevista, porque eventualmente los centros de datos sí tienen esa tolerancia al fallo, ¿no? Tienen planes de energía, tienen redes diferentes que se comunican, pero vamos a pensar que todo el centro de datos por un tema de un disturbio, algo que pasó, un desastre natural, se ve afectado. Bueno, pues hay una estructura que me soportaría esa redundancia basado en zonas, ¿no? Entonces, yo puedo tener mi información también replicada hacia otra ciudad dentro de la misma región, que entonces tenga ahí la información que yo necesito, ¿no? Inclusive, si es un sistema crítico y ya estamos hablando de operación, pues que siga operando mientras aquí, a lo mejor en este centro de datos, se arregla la situación con la que se vio comprometido, ¿no? Y eventualmente la redundancia que nos daría más SLA o más garantía de disponibilidad, pues es la geográfica, ¿no? Donde yo inclusive ya no voy a replicar dentro de la región, sino que busco otro país o busco otra geografía en la cual yo monte mi servicio. Entonces, si algo pasa hablando otra vez de un desastre natural muy grande que llegue en una región donde yo tengo mi información y se ve afectado, pues mi redundancia geográfica me garantiza que en ese otro centro de datos, en otra ubicación, a muchos kilómetros de distancia, entonces la información permanezca ahí. Esa redundancia por sí misma está ya estructurada. Azure tiene sus centros de datos conectados obviamente con fibra y diferentes caminos para por si uno falla, haya redundancia también en comunicación, pues yo lo pueda utilizar. Si yo no lo necesito, bueno, pues entonces utilizo la redundancia que ya me da y el SLA que me da de entrada por el tema de tener una redundancia local. Y si lo necesito, pues puedo ir escalando, puedo ir creciendo hacia la necesidad que yo vaya teniendo. La ventaja es que el centro de datos ya está ahí, ya está funcionando y simplemente en cuanto yo lo active o en cuanto yo necesite esa redundancia, hasta ese momento pues estaré pagando por el servicio. Es un consumo basado en el servicio. Bueno, entonces, eso es como para poder ver si ustedes quieren complementar las herramientas que ya tienen, si ya tienen un centro de datos, si ya tienen ustedes cierto nivel de redundancia, me imagino a nivel local, que ya tengan ahí algún almacenamiento en red, que ya tengan ciertamente algún espejo hacia otro centro de datos, pues aprovechen y puedan complementarlo con esta redundancia que estábamos viendo. ¿Vale? Ahora, si yo ya tengo protegida hasta cierto punto y dentro de mi red local, yo visualizo que estoy en orden y que tengo a lo mejor un sistema que está ahí, que al menos en la disponibilidad ya no es tanto mi problema, pues también se puede complementar esta parte de respaldos y site recovery para poder mitigar los riesgos y detectar los posibles riesgos antes de tener alguna problemática, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen servicios de respaldos, hay mucha compatibilidad de esas herramientas que ya utilizan y que les ayudan a poder generar esos respaldos para que entonces utilicen el almacenamiento de nube para poder tener esa información pues descentralizada o hasta cierto punto tengan un plan B, ¿no? Que eventualmente si algo sucede, pues tienen un respaldo en otro sitio aislado completamente donde está la información. Y eso es lo que entonces podremos perseguir con el tema de backup, que al final de cuentas backup nos va a permitir pues tener esa copia de seguridad centralizada en otro lado y que eventualmente como va cifrada, desde el momento en que va en tránsito va cifrada, pues va protegida contra ransomware también, porque efectivamente si un ransomware llegara a entrar a nuestra red local, pues esa información al estar replicándose hacia Azure ya va cifrada en el camino, ya no se puede volver a cifrar. Es decir, quizás sí se cifre en el entorno local, pero nuestros respaldos que están en la otra ubicación, en el sitio de Azure, no se van a ver cifrados, ¿no? Ahí está protegida esa parte. También puedo reducir el costo de infraestructura. A lo mejor estoy llegando a un límite donde a lo mejor ya no tengo los medios para poderlo crecer y entonces puedo optar por esa solución que es consumir el servicio de respaldos, el almacenamiento, sin necesidad de invertir una gran cantidad de dinero. Eventualmente esa solución de respaldos puede madurar hacia un tema ya de recuperación,
donde yo ya pueda tener un segundo centro de datos donde yo pueda soportar mi operación. Entonces, si yo ya tengo virtualización, si ustedes ya tienen virtualizados sus entornos, si ya tienen herramientas locales que les están ayudando a respaldar, que les están ayudando a tener ahí alta disponibilidad, pues la parte de Site Recovery permite que si algo sucediera eventualmente en su centro de datos, ustedes puedan estar operando en el centro de datos de nube. Es decir, que ese Site Recovery les permita no perder la productividad, es decir, no perder su sistema crítico y que en el momento en el que localmente falle, entonces haya un disparador, haya una métrica que detecte que ese servicio está cayéndose o se ha caído y entonces se switche hacia el que se tiene en la nube. Entonces, también ya me abre la posibilidad a que yo esté tranquilo, bueno, al menos esté actuando sobre mi falla, pero el sistema crítico siga operando. Entonces, por lo menos estoy ahí averiguando, estoy resolviendo el problema sin tener la carga de que el sistema esté caído. Una vez que yo lo resuelva, pues entonces lo puedo regresar, lo puedo regresar a la operación normal o a la operación local, ¿no? Entonces ese ya sería un escenario todavía un poco más arriba, más maduro, donde yo pueda entonces estar garantizando la operación. Y ya que estamos hablando de los datos, bueno, ahorita estábamos hablando más acerca de la infraestructura, de cómo tener redundancia en la infraestructura, pero como también los datos nosotros tenemos como ciertos cumplimientos, pues queremos garantizar o apegarnos a normativas que ya existen, que ya están bien estructuradas para precisamente garantizar el tema de la información, ¿no? Hay algunas normativas que tienen que ver con protección a los datos, con temas de privacidad, etcétera, que Azure en particular tiene vista y ustedes pueden alcanzarlo mediante los servicios de nube. O sea, en el tema de si ustedes están enfocados en alguna normativa, bueno, Azure tiene muy bien estructurado en todo su funcionamiento las normativas que permiten que la información esté disponible, ¿no? Entonces, constantemente se está revisando, constantemente se están haciendo controles en el tema de información y Microsoft maneja un volumen de información muy grande, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tiene forma o tiene mecanismos de inteligencia artificial que procesan toda esa información y eventualmente van detectando señales o van detectando momentos donde les ayuda a reforzar la seguridad. O sea, ellos tienen como visión de ese tipo de soluciones. Si me preocupa la parte a lo mejor de privacidad, si me preocupa la parte de que en nube, pues estamos en Internet, efectivamente el centro de datos de Azure no es Internet, es un centro estructurado que te da garantía, que te da SLAs y que tiene cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, inclusive yo como empresa, si estoy buscando una de estas certificaciones, bueno, se pueden acercar con nosotros para que les digamos cómo a través de los servicios de nube podemos alcanzar ese cumplimiento, ¿no? Y que al final de cuentas la organización tenga una garantía frente a sus clientes, frente a sus socios y que de cierta manera esa parte que hablábamos de la reputación, pues la estemos mitigando al máximo, ¿no? Que la reputación del cumplimiento de la información esté muy bien estructurado y se garantice pues la confidencialidad y todo el tema relacionado a la seguridad de la información. Esto es como el tema así de cumplimiento y lo vamos a estar revisando ahorita en la demo para que ustedes puedan ver de qué manera puedo enfocarme a alcanzar esa normativa. Como ya estamos hablando de los datos, pues de cierta manera ya estamos hablando a un nivel, a una capa en donde estamos protegiendo la información. Microsoft utiliza una metodología que se llama Zero Trust o que es de confianza cero, donde estructuralmente la nube está hecha para que los datos estén en la parte más interna de las capas que envuelven todo el tema relacionado a la conectividad al sistema, ¿no? Sabemos que el nuevo perímetro es la identidad, sabemos que las personas usan aplicaciones y que las usan en diferentes dispositivos. A su vez, también está la capa de red, está la capa obviamente de datos y esa capa es la que está más adentro porque precisamente lo que se busca es salvaguardar los datos confidenciales, ¿no? Y ahorita hablaremos un poco acerca
de ese tema de la confidencialidad y de quién puede ver la información y quién no la puede ver y cómo garantizamos que efectivamente ni siquiera los que están trabajando en Microsoft puedan ver mi información, ¿no? Ahorita hablaremos un poco de eso. Pero el tema aquí es cómo puedo protegerme contra una fuga accidental, cómo puedo entonces controlar el acceso a los correos electrónicos y documentos confidenciales y cómo puedo obtener visibilidad del uso de aplicaciones de nube. Si se fijan, ya estamos hablando de correo, estamos hablando de archivos, estamos hablando de información que se escribe en los correos, información que se escribe en los archivos, ¿no? Y aplicaciones en la nube. Esto es porque esa misma estructura de Zero Trust aplica para 365, aplica para Azure, y entonces, de cierta forma, la misma estructura de cero confianza o de privilegio mínimo está aplicada para toda la infraestructura de nube que controla Microsoft. Ahorita vamos a ver una parte de Azure. Les voy a mostrar un tema de respaldos. Si quieren, ahorita revisamos lo del monitoreo y cómo podemos utilizar Azure. Pero ahorita les voy a mostrar el portal de Azure y vamos revisando los temas de protección de los datos. Bueno, Azure es una plataforma es un catálogo extenso de productos y servicios. Yo puedo tener desde servicios de infraestructura, inclusive servicios de inteligencia artificial, cómputo, contenedores, bases de datos, herramientas para desarrolladores. Es decir, es un catálogo extenso de más de 200 productos y servicios que se utiliza bajo demanda. Cuando yo utilizo Azure, no me comprometo como a adquirir un paquete o adquirir una licencia y que entonces esa licencia me permita solamente usar máquinas virtuales. No, sino que es una suscripción de pago por uso, donde dependiendo del servicio que yo utilice, en el momento en que lo esté utilizando, hasta ese momento empieza a cobrar o a haber un cargo relacionado al servicio. Si yo apago el servicio, por ejemplo, una máquina virtual que yo la pague, entonces en ese momento dejo de pagar por el servicio de cómputo. Sigo pagando el almacenamiento porque el almacenamiento sigue estando presente en el centro de datos, pero ya no voy a pagar ni por la memoria ni por el procesador porque ese recurso se encuentra pagado. Bueno, en la parte de almacenamiento, entonces yo puedo tener copias de seguridad o respaldos en Azure donde yo pueda estar teniendo pues un nivel de específico de alcance, ¿no? Ahorita vamos a crear rápidamente un contenedor. Aquí el objetivo de este contenedor es tener la información nada más. Si se fijan, no le estamos dando una cantidad de información, no le estamos diciendo cuánto pesa nuestra información, porque el consumo se basa en el uso, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya usando, se me va cobrando pues lo justo, ¿no? Si uso 10 gigas, pues se me va a cobrar solamente el tema de 10 gigas. No voy a tener que aprovisionar por adelantado. Bueno, voy a crear este contenedor y este contenedor, como no tiene pues ciertamente un límite, hablamos o se presume, esto es una presunción, que en Azure los recursos son infinitos o inagotables. Bueno, efectivamente, al ser recursos, uno piensa o efectivamente son, al final de cuentas, son finitos, pero debido a la magnitud o la extensión que tiene Azure en la parte de centros de datos, pues un cliente, una persona, va a ser muy difícil que pueda agotar los recursos de Azure. Por eso se presume que son infinitos, ¿no? Yo puedo crecer, yo puedo ir escalando hasta cantidad de recursos inimaginables, ¿no? Siempre y cuando lo necesite. Obviamente pago por esos servicios, entonces también tienen un costo asociado. Y si yo necesito, pues yo puedo crecer, ¿no? Entonces me abre mucho la puerta a que yo pueda ir creciendo conforme mi operación lo demande, ¿no? A lo mejor estoy respaldando algo, respaldo una base de datos, pero esa base de datos veo que me funciona bien, veo que tengo me gusta cómo está operando, ya lo probé y veo que es algo que me funciona, entonces ya lo puedo extender a lo mejor hacia máquinas virtuales, lo puedo extender hacia la virtualización que tengo, porque efectivamente en la forma de respaldar, le hago zoom aquí, yo puedo respaldar entornos on-premise y yo puedo elegir gradualmente hacia qué nivel quiero llegar. Puedo respaldar, obviamente, desde archivos y carpetas. Si es que yo ya tenga como una herramienta que me centralice la información en algún lado, pues solamente respaldo esa carpeta o los archivos que yo seleccione.
pero también me puedo ir niveles más arriba, donde a lo mejor yo tengo un entorno Hyper-V, un entorno de virtualización de VMware, donde entonces yo voy a querer respaldar pues toda la máquina virtual, ¿no? Todo mi entorno operativo. Entonces, también lo puedo hacer a ese nivel. Si yo no quiero hacerlo sobre toda la máquina virtual y a lo mejor nada más tengo corriendo un SQL, pues lo hago sobre el SQL, lo puedo hacer sobre servicios Microsoft. Si tuviera un SharePoint local o si tuviera un servicio de correo local, pues también lo puedo hacer enfocado a eso. Inclusive puedo llegar a la parte en donde yo respalde todo el estado del sistema, que se lleve toda la configuración o una configuración total del servidor, si estamos hablando como de una recuperación en la que yo quiero traerme toda la información del sistema y aparte de ciertas configuraciones físicas como de las tarjetas de red o una configuración completa del servidor, también lo puedo hacer. Bueno, una vez que yo voy a elegir la más sencilla para poderla probar, una vez que yo elijo esa parte obviamente, de que quiero archivos y carpetas, viene un tema interesante. Yo desde que accedo al portal, obviamente la conexión va cifrada, ¿no? En el tráfico de red. O sea, desde que yo salgo de mi red hasta que llego a los servicios de Azure, que al final de cuentas es un tenant o es un portal donde yo guardo la información, pues va cifrada en el tránsito. Si alguien por ahí detectara mi tráfico y lo empezara a analizar, bueno, va a encontrar información cifrada. Pero más allá de eso, cuando cuando yo voy a hacer una sincronización con un servidor de mi área local, pues de cierta forma yo quiero garantizar que ese sea el único punto que se comunique con mi contenedor, el contenedor que acabamos de crear. Entonces, para eso, yo descargo, bueno, obviamente se descarga un agente, un cliente de instalación que se llama agente Mars, que me va a permitir seleccionar y programar los archivos y carpetas que yo quiera sincronizar. Pero programa, ese software que se instala en el servidor, lo voy a abrir un segundo, donde yo quiera proteger la información, de cierta forma tiene que registrarse. O sea, yo tengo que garantizar que va a ser un canal seguro. Y para eso se usan unas credenciales que van cifradas y que ahorita vamos a descargar y que tienen que ver con un tema de cifrado. O sea, si yo abro este archivo, ustedes van a ver pues una cadena de conexión de caracteres muy larga, porque precisamente se va a cifrar con el endpoint que yo quiero proteger. Entonces, esa comunicación real va como en túnel, en donde solamente mi servidor, donde yo instale el agente y mi contenedor, que es el que me da las credenciales, ahorita se las voy a mostrar, perdón, aquí están, mis credenciales me las da el propio contenedor, que es el archivo grande que les acabo de enseñar, ¿no? Entonces realmente esto es lo que me garantiza que eventualmente yo como cliente soy el único que tiene acceso al contenedor, inclusive ni siquiera, esto es un tema que lo hace Microsoft por privacidad, ni siquiera si vamos a pensar, yo pierdo el acceso a este tenant y en algún momento no guardé estos archivos en algún lugar seguro, esta llave de desencriptación no tuve pues la precaución de guardarla y pierdo totalmente el acceso al tenant, ya no me acuerdo y no puedo resetear el password, no hay forma de que yo pueda levantar un ticket a Microsoft y a pedirle mi información, porque Microsoft me garantiza o me da un acuerdo en donde es una responsabilidad compartida. Microsoft se encarga de la parte operativa, de los servidores, si algo falla, si la red, o sea, él se encarga de garantizarte que va a estar funcionando y que tu información va a estar ahí, pero tú eres responsable de lo que guardas en ese contenedor. Es decir, Microsoft no te puede entregar tu información por cuestiones de privacidad, ¿no? Para que tú como empresa sepas o garantices que nadie va a tener acceso a tu información más que tú a través, obviamente, de tus claves que tengas cifradas o tus claves que van al contenedor. Y las puedo estar renovando, las puedo estar cambiando para que precisamente yo tenga el control, ¿no? Entonces, si en algún momento las olvido, estas credenciales o se me pierde el archivo, bueno, con solamente acceder al tenant, acceder al contenedor y volverlas a descargar, bueno, otra vez las puedo tener en vista, ¿no? Que es esta clave de cifrado. Entonces, ya de entrada hay un canal seguro, hay un canal de comunicación que va entre donde se instala el agente, que es lo que tenemos acá, y lo que eventualmente es mi servidor. Una vez que yo ya lo registré, obviamente yo quiero, déjame ver si ya lo registré, creo que sí. Vamos a hacerlo, si quieren vamos a hacerlo, descargo, voy a ponerla obviamente las credenciales
del contenedor, lo voy a registrar. Obviamente voy a generar también pues una llave que esté de este lado, del lado local también, para que haya como esa autenticación de los dos, de los dos extremos, del extremo de Azure y del extremo local. Y entonces yo lo pueda guardar ahí. Lo ideal es que, bueno, aquí me está diciendo que lo estoy guardando de forma local. Lo ideal es que lo guarde en otro contenedor o lo guarde utilizando un software de protección o un contenedor donde guarde los secretos o donde guarde las credenciales, las llaves de encriptado, ¿no? Inclusive Azure tiene un servicio así que puedo guardar esas credenciales. Entonces, esta estructura me va a permitir entonces un canal seguro y yo voy a poder elegir las carpetas, los archivos que quiera estar sincronizando. Entonces, por cada elemento que yo quiera tener dentro de, o sea, utilizando este agente de conexión cifrada, bueno, aquí me está mandando el warning de que lo guardé ahí localmente, no importa, es una demo, ahorita lo vamos a dejar ahí. Entonces yo ya puedo de cierta forma utilizar las políticas de respaldo, donde aquí yo voy a decidir qué elementos dentro de, obviamente, de mis carpetas, de qué archivos particulares dentro del servidor local o dentro del equipo local quiero estar respaldando. Vamos a guardar algo que no pese tanto. Y vamos a hacer el primera sincronización. Entonces ya puedo aquí hacer toda la política o la regla de que cada cuánto voy a hacerlo, si lo quiero hacer un día a la semana o si lo quiero hacer varios días a la semana, los fines de semana. O sea, ya puedo ir seleccionando la periodicidad que yo quiera crear esos puntos de control, o si lo quiero hacer diario y obviamente en un horario que pues no me afecte a mi operación, porque al final de cuentas aquí voy a usar ciertamente un ancho de banda, porque esta sincronización se va a hacer con un contenedor que está en la nube, ¿no? Entonces genero mis políticas, genero también mis puntos de retención, cuánto tiempo quiero tener puntos de retención para poderme regresar y eventualmente hacer la primera sincronización. Entonces ya puedo ser bien puntual sobre un solo elemento y vamos a hacer la inicial que haga el punto de restauración y vamos a tener nuestro primer respaldo, ¿no? Ahora, si yo me quiero regresar a un punto atrás, yo no necesito descargar todo el respaldo, que también ese es un tema interesante. Vamos a pensar, puse todas las carpetas del servidor, porque quiero llevarme, o puse unas carpetas que tengo ahí de respaldos. Yo quiero abrir un respaldo de un día en particular, ¿no? Ya pasó un mes y yo me quiero regresar a un día en particular. Bueno, cuando me regreso, ahorita vamos a hacer el ejercicio, cuando me regreso a un día en particular, no tengo que descargar el total del respaldo, sino que me va a abrir una conexión y me va a poner un almacenamiento temporal en donde yo voy a poder estar navegando entre las carpetas de ese respaldo y copiando solamente la información que necesito. O sea, lo puedo hacer granular, no necesito descargar todo el respaldo para a lo mejor un archivo que fue el que se dañó, el que se corrompió. Pues bueno, yo puedo ser muy granular y estarlo haciendo sobre un archivo, ¿no? De hecho, ahorita lo vamos a revisar. Vamos a suponer entonces que ya llegó el tiempo de hacer la recuperación. Obviamente yo tengo solamente un punto. Lo ideal es que tengamos varios puntos. Y yo quiero entonces recuperarlos de cierta fecha, ¿no? En un segundo, vamos a ver, individual, archivos o carpetas. Aquí, va a montar el respaldo y yo voy a poder navegar entre las carpetas, ¿vale? Voy a seleccionar el volumen y aquí está la fecha. Obviamente es de hoy, ¿no? Entonces voy a montar, lo que va a hacer es, va a montar ese baúl o ese contenedor en una unidad local que va a aparecer como si fuera un disco. Ahorita se las muestro. En donde yo voy a poder estar viendo el disco aquí nada más tengo uno, el local, y aquí me va a aparecer ahorita el disco, el contenedor, aquí está, mira, como si fuera un disco local, pero realmente este almacenamiento que estoy viendo, pues es el baúl, el de la información, el que yo tengo ahorita actualmente del volumen, ¿no? Entonces, esto ya me permite navegar entre archivos y carpetas para poder estar copiando la información de un lado a otro, y una vez que entonces yo haya copiado la información, pues ya lo desmonto y ya puedo continuar con las actividades. Entonces, bueno, este es un ejercicio muy rápido. La verdad es que
O sea, y nada más estamos enfocándonos a respaldos, pero eventualmente lo que quiero mostrar es que este servicio funciona de forma muy rápida y también no necesito aprovisionar o comprar infraestructura pues por adelantado, ¿no? Sino hasta que el momento en que yo esté utilizando la infraestructura se me va a empezar a cobrar. Y aquí obviamente tengo un panel donde yo puedo estar estableciendo o estar revisando los jobs o los trabajos que se han ejecutado de los respaldos para estarlos monitoreando. Y pues también podemos crear reglas o podemos tener el tema de la redundancia. Recuerden que la redundancia me va a permitir, a lo mejor es algo crítico, yo lo quiero tener redundante con otra zona geográfica o por zona o por local, ¿de acuerdo? Hay otras redundancias que ahorita no voy a entrar mucho en detalle, pero pues tienen que ver con el acceso a los archivos que me va a costar más barato. Si yo lo pongo en un archivado, me va a costar más barato, aunque la información va a estar guardada, va a tardar más tiempo en que yo la pueda leer. O sea, hay más latencia en este nivel de acceso, pero también es más barato. Entonces, pues ahí puedo ir pasando al nivel de archivado, pues respaldos que a lo mejor sean de años pasados, que a lo mejor los quiero mantener y que sí se pueden revisar eventualmente ante alguna auditoría, pero que pues obviamente yo los tenga ahí más por una cuestión de cumplimiento, ¿no? Y dejarlos los demás en un nivel de acceso pues más disponible, donde no haya tanta latencia, los que sí necesito a lo mejor tener más a la mano, ¿no? Eso es respecto al tema de archivos y carpetas. Pero si también tengo elementos en Azure, bueno, también puedo respaldar temas en Azure para garantizar que la información, pues eventualmente yo tenga el respaldo, ¿no? De on-premise, pues ya vimos que también tenemos diferentes niveles. Ahora, para alcanzar un site recovery, que esto ya sería un nivel todavía más arriba, donde yo puedo proteger las máquinas virtuales y lo puedo hacer de entornos de virtualización de VMware o entornos de virtualización de Hyper-V, ¿no? Y de esta forma, entonces, yo puedo estar replicando las máquinas virtuales que tengo localmente hacia nube para que si algo pasa aquí, entonces yo pueda seguir operando en la nube, ¿no? Entonces, aquí ya obviamente van tareas relacionadas a preparar la infraestructura, completar el registro, obviamente, del contenedor, porque todo tiene que ir como cifrado y que entonces yo pueda ir estableciendo un escenario de recuperación. Esto ya sería algo más especializado o algo que me va a dar un mayor nivel pues, de recuperación, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Azure? Pues eventualmente pues yo voy a estar usando una herramienta, pues también necesito, me podría preocupar que pierda el control pues ya sabes, ¿no? Del gasto. Ah, bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de cifrado se usa cuando la información viaja hacia el tenant? Ah, ok, creo que es 2.0. De todas formas, déjame revisarlo. Si quieres esa información, te la mando, te mando la liga más del tipo de información, pero estoy seguro que es la autenticación 2.0 y aparte constantemente lo están actualizando. O sea, es un cifrado que eventualmente, si encuentran una brecha o algo, lo van actualizando para temas también de seguridad. Bueno, ¿qué pasa con el costo? Al final de cuentas, yo quiero pues tener visibilidad, ¿no? Aunque sea pago por uso, pues yo quisiera o tengo un presupuesto y me tengo que apegar a ese presupuesto. Pues bueno, Azure tiene herramientas de gestión que me permiten precisamente tener esa visibilidad. O sea, que yo pueda crear presupuestos, que yo pueda estar pues teniendo en vista lo que estoy gastando, ¿no? Hay un monitor porque precisamente cuando tenemos un escenario de disaster recovery, lo que yo busco es un monitoreo del CPU local para que cuando ese CPU veamos que baje hasta cierto nivel o baje hacia cierto uso, nos va a indicar que a lo mejor el servicio se está colapsando o se ha caído. Si yo reviso ese monitoreo, entonces esa señal o ese disparador me va a ayudar entonces a detectar que mi servicio está caído y que en ese momento se va a switchear entonces hacia el que tengo en el disaster recovery. Entonces, estas herramientas de gestión son gratuitas, o sea, no tienen un costo por el uso y me van a ayudar a tener visibilidad de la seguridad. Me van a ayudar a tener, por ejemplo, me van a dar recomendaciones para ahorrar dinero en la parte, si estoy sobredimensionando una máquina virtual, me va a decir que lo estoy haciendo y que entonces yo pueda tener eso en vista, pues para poder tener el control. Les voy a mostrar nada más ya para finalizar esta demo el tema de cuánto costaría un tema de respaldo. Bueno, hay paquetes diferentes, va a depender de la cantidad de respaldos y los puntos de restauración que ustedes tengan, porque eventualmente si hacen un respaldo diario,
pues entonces el volumen o el contenedor va a ir creciendo, ¿no? Va a ir creciendo más que si lo hiciéramos cada semana, ¿no? Y también los puntos de retención. Si yo quiero guardar puntos de retención por 30 días, pues entonces también eso me va a hacer que mi información tenga un precio diferente, ¿no? Que crezca más o que crezca menos. Aquí les voy a enseñar rápidamente nada más el análisis de costos para que ustedes vean que el tema de control, pues efectivamente lo podemos estar controlando muy bien, ¿no? Para que no se nos dispare. De hecho, yo tengo una suscripción activa, aquí es donde ejecuto todas las demos y me da pues un camino de día con día después de mi fecha de corte, porque funciona como un esquema de facturación de servicio donde tú pagas por el mes de consumo, el anterior, y no estás pagando como por adelantado, ¿no? Sino que pagas por el mes de consumo. Y también me da una vista, pues, de los servicios que yo estoy, en donde estoy gastando más, ¿no? Yo tengo servicios de almacenamiento, tengo una aplicación web corriendo, obviamente tengo redes virtuales para poder conectar los servicios, máquinas virtuales y el tema de ancho de banda, ¿no? Que la verdad el ancho de banda casi nunca representa un problema. Si yo quisiera tener un presupuesto y apegarme a ese presupuesto, pues puedo crear reglas que me permitan ajustarme a ese presupuesto, ¿no? Que yo pueda tener eh, yo pueda tener así mensualmente una cantidad de 2,000 pesos y que esos 2,000 pesos no me pase, ¿no? O que me llegue una notificación. Y aquí puedo ver con ese límite que yo le he dado en los meses pasados que efectivamente no he llegado a este tope, o sea, no me he pasado de 2,000 pesos, ¿no? Y eso pues ya me da visibilidad, inclusive me va a dar como una predicción a futuro de cuánto, si sigo así, cuánto voy a seguir consumiendo. Y de esta forma, pues yo puedo crear a lo mejor una alerta de correo que me llegue, obviamente que me llegue cuando esté al 70%, cuando vaya en 1,400 y que me empiece a notificar que mi suscripción de Azure está llegando a esa cantidad. O crear acciones para que los servicios se empiecen a detener o que los servicios empiecen a alarmarse por el tema del consumo, ¿no? Para que yo no pierda el control del consumo. Entonces, esto es nada más como para que ustedes también sepan que en la parte de control, si bien es un reto, es un cambio con respecto a las herramientas que ustedes usan actualmente o que ya tienen en sus entornos locales, pues los pueden ver como un complemento hacia ese tipo de herramientas que ya tienen ustedes y que eventualmente pues lo puedan integrar hacia esos servicios, ¿vale? Entonces, prácticamente este webinar era lo que les quería comentar, era el tema relacionado a continuidad bueno, más bien a protección de los datos. Y si ustedes están interesados ya en información más particular, temas relacionados a lo mejor con el cumplimiento, que también es un tema interesante, lo podamos averiguar más a detalle, ¿vale? Entonces, no sé si, bueno, estas son las herramientas, el advisor, y no sé si haya alguna pregunta adicional a la del cifrado, que de hecho, déjame revisarla muy bien para podértela otorgar. Gracias, Andrés. De hecho, sí, tenemos otra pregunta en el chat y antes de ir a la respuesta, invitamos a todos los asistentes a que si quieren aportar con algún comentario o tienen alguna duda, este es el momento de participar. Nos pregunta Karen Andrés si se paga a mes vencido o es prepago. Correctamente, sí, es a mes vencido, es el mes de consumo pasado, es lo que tú estás pagando. Entonces siempre pagas, nunca vas a pagar por adelantado, ¿no? Entonces tienes ahí como esa opción. Ahora, hay esquemas donde a lo mejor tu operación ya es muy estable. Vamos a pensar en que tú tienes un sistema corriendo, a lo mejor es un sistema administrativo y tu consumo lo vas viendo que mes con mes es el mismo, ¿no? Es como muy estable. En esos esquemas yo les recomiendo que ya no sea pago por uso porque puedes cambiar el esquema de pago y lo puedes mandar a un año, lo puedes reservar a un año. Entonces es como una suscripción de gimnasio, ¿no? Si te cobran mes con mes, pues te va a salir a lo mejor, si pagas todo el año completo, pues te van a dar un mayor descuento, ¿no? Que si vas pagando mes con mes. Entonces, en esos esquemas donde es muy estable, yo les recomiendo que el pago sea mejor por
ese elemento, ¿no? Que lo podamos entonces reservar a 1 año o hasta 3 años, ¿no? Pero bueno, el presupuesto de las empresas generalmente 1 año se presta muy bien para pagarlo. Gracias, Andrés. Cuando se paga ya por reserva y se pasa de lo reservado, ¿qué es lo que sucede? Claro. Ahí pues hay un tema, obviamente, mientras sea más, o sea, se paga el extra, ¿no? O sea, no hay problema, se paga el extra. El detalle es cuando tú, por ejemplo, reservaste 1 año y a lo mejor dentro de 6 meses dices, sabes que este sistema ya lo voy a dar de baja, entonces lo quiero apagar. Cuando tú haces eso, o sea, cuando te vas hacia abajo, es donde se hace, pues, le llaman un prorrogateo, en donde revisa, o sea, donde se hace pues, no es una penalización, sino que más bien de los meses que te restaban, tienes que pagar una fracción porque ya lo habías como apartado, por así decirlo. No pagas el total, por así decirlo, pero sí llegas como a un esquema donde tienes que pagar, aunque tú te bajes el servicio, pues tienes que pagar como esa diferencia de los meses restantes, ¿no? O sea, hace ahí como un ajuste. Pero si es hacia arriba, no hay problema, se paga el extra, ¿no? O sea, es como ir creciendo hacia recursos más arriba. Nos preguntan si podemos proporcionar el canal de YouTube para checar las sesiones anteriores. Con gusto, Ricardo, te estaremos proporcionando el enlace y recuerden que esta sesión también va incluida para que puedan checar toda nuestra serie de webinars. Ricardo López dice, buen día, estoy considerando migrar mi información a SharePoint en la nube para configurar la protección de datos. ¿Cuál es la recomendación para primero, la recomendación? Primero migro mis datos y después genero las reglas de seguridad o primero las reglas y después migro. Bueno, ahí sería importante saber si es SharePoint en la nube, pues ya de cierta forma ya te va a entregar esa protección de datos. Entonces yo creo que si tú quieres generar las reglas, pues primero lo hagas, generes las reglas y ya después migres la información para que una vez que la información esté en SharePoint, pues ya respete las reglas que definiste previamente. Karen nos pregunta, Andrés, ¿y la formación que se cargó se borra por completo? La información que se cargó hacia el respaldo, es que sabes que ahí sí me gustaría un poco más de contexto. Perfecto. Karen, si nos Sí. ayudas con un poco más de contexto, estaría genial para poder ser más puntuales en la respuesta. Gustavo, ¿el acceso a la información del cliente está protegido aunque una autoridad lo solicite? Ajá, es correcto. Sí, precisamente esa parte del cumplimiento o responsabilidad compartida que hace Microsoft lo hace para garantizar eso. O sea, garantiza que aunque tú eres responsable obviamente de la información, también eventualmente si estás haciendo algo ilegal, o sea, vamos a pensar que de cierta forma se detecte que es algo ilegal, pues ahí es tu responsabilidad también es esa parte, ¿no? Pero si hay una organización que llega y le empieza a pedir la información a Microsoft, Microsoft no la puede brindar por este esquema que te comento, donde Microsoft se protege legalmente para decir, yo me encargo obviamente de garantizar la información, pero el cliente se encarga de lo que guarda. Es una responsabilidad compartida. Entonces, efectivamente, te va a proteger Microsoft, o sea, no va a entregar tus datos sin tu consentimiento. Ahora, si ya es un requerimiento legal y te lo están externando a ti directamente, pues de cierta forma tienes que acatar el tema legal, ¿no? O tú lo tienes que hacer. O sea, si te ves como comprometido en una situación donde estás subiendo información que de cierta forma es ilegal, pues la autoridad te puede solicitar a ti que les muestres, ¿no? Pero ya te lo solicitaría a ti, no te lo solicitaría a Microsoft. Gracias, Andrés. Karen ya nos mandó un poco más de contexto, pero antes, De baja de servicio. Francisco, efectivamente, vamos a compartir contigo la lista, perdón, la liga, conforme se anotaron en lista, es decir, con el correo que ustedes se registraron al webinar, ahí mismo recibirán la liga para poder checar el material. Y ahora sí, Andrés, ya con el contexto de Karen, me parece que podríamos dar una respuesta más puntual. Sí, claro. Sí, cuando ya quieres dar de baja el servicio, bueno, hay un periodo de retención donde obviamente vamos a pensar tu suscripción ya no la quisiste, ya te diste de baja. Bueno, la información queda ahí 3 meses, temas de compliance, o sea, si en algún momento quieres regresar, porque ha pasado que a lo mejor das de baja una suscripción y después
te acuerdas o hay empresas que quieren rescatar esa parte, bueno, tienes 3 meses ahí donde antes de que se borre por completo dure la información y ya después una vez que eso pase, pues la información se desecha por completo, se pierde. Gracias. Ricardo nos dice, yo ya tengo Microsoft 365 empresa estándar y tengo algunas dudas en la parte de estructurar la información para que todo esté controlado por usuario. ¿Con quién de ustedes puedo comunicarme? Si estás de acuerdo, Andrés, podemos acercarnos de manera puntual con Ricardo para tener una sesión, incluso una demo, para que podamos aclarar todas las dudas o bien algo que tú recomiendes de manera puntual. Sí, sí, creo que nos serviría mucho tocar este tema, puntualmente. Y sí, efectivamente nos acercamos, Débora, ya sea a través de alguien comercial, de la cuenta ahí de OCM, y con mucho gusto me Ujú. me puedo unir. Muchísimas gracias, Andrés. Ricardo, nos mantendremos en contacto contigo para poderle dar seguimiento a tu petición. No sé si tenemos otra duda. Gracias, Ricardo. Me parece que hemos aclarado ya todas las preguntas que teníamos en chat. Andrés, ¿algo más que quieras agregar por tu parte? No, agradecerles el tiempo, su disponibilidad. Digo, generalmente estos webinars son para mostrar tecnología. Queremos hacer también algunos talleres para que ustedes vean como la demostración más puntual de lo que se puede hacer, lejos de platicárselos. Entonces, si les gustó esa parte, vamos a estar replicando ese mismo concepto de la demostración para que ustedes puedan ver cómo se hace y eventualmente, pues, si en algún momento lo ven aplicable para algún proyecto, se puedan acercar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Gracias también a todos los asistentes por acompañarnos, por su puntualidad, por ser tan participativos. Me parece que esta serie de webinars estuvieron bastante buenos, muy enriquecedores y sin duda nos da pie a armar próximas sesiones, próximas charlas y próximos encuentros. Así que, por supuesto que los estaremos tomando en cuenta y nos encantaría que formaran parte. Em, Nos dice Francisco, ¿habrá más webinars de estos para 2023? Habrá muchísimas más cosas para el año que está a punto de comenzar y por supuesto que los tomaremos en cuenta. Francisco, gracias por tu interés. Nos dicen muchas gracias, esperamos las demostraciones. Así será, ya pronto les daremos más información al respecto para que puedan participar. Me parece que por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a todos por participar. A nombre de OCM IT, pues bueno, les deseamos un excelente día